Buenas tardes. En esta clase vamos a ver en un inicio algunos aspectos generales representativos de la última Edad Media que tienen mucho que ver y tienen una conexión importante con el Siglo de Oro español. Ustedes saben que existe un corte, un cambio fundamental entre la Edad Media y la modernidad. Es un cambio de cosmovisión esencial que modifica muchísimas perspectivas con respecto a la mirada que el hombre tiene sobre la existencia, sobre el mundo, sobre un conjunto de creencias y sobre avances científicos que modifican la perspectiva del hombre sobre la Tierra. Estéticamente, muchas cuestiones de la Edad Media se continúan en el Renacimiento porque de hecho no hay un corte drástico, sino que también se plantean ciertas continuidades estéticas, sobre todo con respecto a ciertas tradiciones literarias y culturales que continúan vigentes en el Renacimiento. Por eso nos interesa hacer una muy sintética recorrida por los aspectos fundamentales que consideramos fundamentales de la última Edad Media. En la Edad Media, básicamente para los críticos y los historiadores, existían dos líneas, a grosso modo, de tradición poética. Una está ligada con la poesía culta, que es el Mester de Clerecía, como su nombre lo dice, está relacionada con la poesía medieval escrita por clérigos. En esta época, la transmisión, la reproducción de los textos está en manos de los clérigos copistas, que eran justamente los que realizaban las copias de los manuscritos y cuya difusión era en un espacio muy restringido, que generalmente tenía que ver con la corte y el ámbito clerical. Hay dos representantes muy destacados del Mester de Clerecía, que son Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita. El Mester de Juglaría está relacionado con la poesía popular y la tradición oral, y está en general en manos del juglar. El juglar es un personaje fundamental en la historia de la literatura medieval y a lo largo de la literatura. El personaje del juglar está presente y está presente también la réplica, la implicancia, la importancia de la poesía oral y popular en toda la tradición de la literatura española. El juglar entonces va a ser el encargado de llevar, de transmitir de pueblo en pueblo, de grupo a grupo y también de generación en generación mucha de la literatura que hasta el día de hoy suele conservarse en la forma de romancero. También el juglar cumple una función importante porque él era el que llevaba de alguna manera las noticias de pueblo en pueblo y el que ayudó a formar lo que hoy en día llamamos el romancero popular o el romancero tradicional. Hay dos poetas medievales italianos que presentan una interesante trascendencia a través del tiempo y proyectan su influencia en el Renacimiento español, fundamentalmente en la lírica. Uno es Dante Alighieri, con una obra que se denomina De Vulgaris Eloquentia, donde él considera la poesía como una ficción retórica adornada con música. En general, su poesía estaba muy relacionada con la religión, pero comienza a comprender a la poesía lírica como un género autónomo.
Otro poeta destacado es Petrarca. Veremos que Petrarca tiene una influencia importantísima en el Renacimiento, en la lírica renacentista, y no solo en la lírica renacentista, sino también en la del Barroco, porque hay una continuidad de la estética petrarquista en los poetas barrocos. Uno de sus aportes es el soneto y también una perspectiva, porque él inaugura con su poesía la modernidad humanística en Europa. Cuando hablamos de Renacimiento, nos referimos a un movimiento que nace a mediados del siglo XV en Italia y que tiene que ver con un retorno a la cultura grecolatina. Pero indudablemente el Renacimiento también conlleva un cambio fundamental en las estructuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque justamente el Renacimiento se ubica en el inicio de la Edad Moderna. Por eso hablamos de un cambio de cosmovisión, del teocentrismo medieval, que se consideraba a Dios como centro del universo, y al antropocentrismo, que establece al hombre como centro de las reflexiones filosóficas y artísticas. De ahí la importancia del humanismo, donde vamos a encontrar autores muy destacados, filósofos destacados, que comienzan a pensar el rol del hombre dentro de la humanidad. Este gran cambio de cosmovisión, por supuesto que va a estar sustentado en los inventos y en los descubrimientos que realizan los científicos del momento. Estos descubrimientos indudablemente fueron muy polémicos en su momento, porque es el caso, recordemos, de Giordano Bruno, que había sostenido que la Tierra se movía alrededor del Sol y fue quemado en la hoguera por hereje. Es decir, que la misma suerte casi corre Galileo, pero Galileo se desdijo a tiempo y fue también de alguna manera acusado y censurado. Los descubrimientos y los inventos científicos acompañan de alguna manera, de una manera sustancial, el cambio de perspectiva filosófica que conlleva la Edad Moderna. E indudablemente el Renacimiento es la etapa inicial de esa Edad Moderna. Recién hablábamos de los inventos que son sustanciales para pensar los cambios que se suscitan en la Edad Moderna. Uno de los inventos más destacados, diríamos, de alguna manera para la literatura es indudablemente la imprenta de Gutenberg, creada ya a fines de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. La importancia de la imprenta es radical en todo sentido, porque permite la difusión de las ideas humanísticas fuera del ámbito eclesiástico. ¿Por qué? Ustedes recuerden, cuando hablábamos de la última Edad Media, hablábamos de los clérigos como copistas. Es decir, el saber se aglutinaba dentro de los monasterios. Las grandes bibliotecas estaban, y de alguna manera lo seguirán estando, en los monasterios. Ahí había una aglutinación de saberes, de información, a partir de las bibliotecas, de las réplicas, de las copias que realizaban los clérigos copistas de la literatura. Por lo tanto, la imprenta es un cambio fundamental en lo que tiene que ver con la historia de la literatura y la historia de las ideas.
Otro invento importante es el telescopio, las lentes del telescopio que obviamente fue Galileo, y esto se va a relacionar con la mirada antropocentrista, porque la observación de los astros cambió la mirada medieval sobre el universo, una mirada medieval que estaba sustentada en la religión católica. El nacimiento de la gramática de castellana, en este caso estamos hablando de la gramática de Antonio de Nebrija, es un hito esencial para pensar la literatura castellana, porque es una de los primeros intentos de sistematizar la lengua castellana. Es decir, es uno de los primeros intentos del estudio del castellano, de la gramática castellana, que permite fijar al castellano como lengua oficial del imperio. Hay dos hitos históricos que señalan lo que se denomina el inicio de la modernidad. Ustedes saben que estos hitos históricos son a modo de cuestión simbólica, porque de hecho hay continuidades y hay rupturas entre la Edad Media y la Edad Moderna, pero siempre como inicio de la Edad Moderna se fija la caída de Constantinopla y obviamente el descubrimiento de América, que cambia por completo el mapa de la humanidad, el mapa del planeta hasta el momento. Pasando en limpio, podemos decir entonces que cuando hablamos de Renacimiento estamos hablando de un cambio de cosmovisión que indudablemente pone al hombre en el centro de las reflexiones estéticas y filosóficas del momento. También hablamos de un conjunto de fenómenos políticos, religiosos y culturales muy importantes para el momento histórico, como por ejemplo las figuras de Erasmo y de Lutero, que plantean el final del universalismo de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de humanismo, también estamos hablando de figuras, de filósofos, de una corriente de pensamiento que establece un cambio de eje en la mirada del hombre sobre la tierra, el del hombre en la sociedad, el hombre en la literatura y en la filosofía. Esto tiene que ver de alguna manera con recuperar la cultura clásica, muchas de las cuestiones filosóficas y estéticas clásicas, y también de alguna manera una expresión estética que se aparta de la mirada de la religión. El retorno a la filosofía clásica, el retorno a la estética clásica, supone fundamentalmente recobrar algunas ideas artísticas de la antigüedad, como por ejemplo la idea de la simetría. Ustedes están viendo ahora al hombre de Vitruvio, un dibujo de Leonardo da Vinci de 1490, donde se estudia el cuerpo masculino y la idea de simetría, que tiene que ver también con una consideración, una concepción estética de belleza y de perfección. Estéticamente, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, postula una matriz, un parámetro estético que el arte renacentista va a tener como inspiración.
Otro de los artistas italianos consagrados del Renacimiento es Miguel Ángel, tanto como escultor como pintor. El David de Miguel Ángel es una ilustración clara, como lo veíamos en El hombre de Vitruvio, de la búsqueda de la belleza, de la simetría, de la armonía en el cuerpo humano, sobre todo en el cuerpo masculino. Esta idea de la armonía y la simetría es una de las ideas estéticas básicas del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento estético donde la lírica produce una eclosión de géneros poéticos. Estos géneros poéticos tienen como fuente, indudablemente la mayoría de estos géneros, las fuentes clásicas. Pero también, ¿recuerdan cuando hablábamos del romancero en la Baja Edad Media, en la tardía Edad Media? Cuando hablábamos de romancero, estábamos hablando de lo que luego se va a conformar como un género poético que es el romance. Así también se presenta la influencia grecolatina, también se presenta la influencia netamente española medieval con el género del romance. Por lo tanto, vamos a hablar de géneros poéticos, de la presencia de géneros poéticos. La oda, la égloga, la elegía, la canción, el romance, el soneto, que viene de la tradición petrarquista italiana, la epístola, van a estar relacionadas con toda la influencia grecolatina, española medieval e italiana medieval a través del soneto petrarquista. Cuando veíamos en la clase de las poéticas, nos referíamos al concepto de imitatio y a la problemática que éste impulsó en los tratadistas españoles porque, la imitatio no tenía objeto de imitación. Recuerdan ustedes que la tragedia tenía como objeto de imitación los hechos, las obras de los hombres, tenía que ver con la imitación de las acciones, los hechos o los episodios históricos de los héroes. En el caso de la poesía, ¿cuál es el objeto de imitación? Este fue, de alguna manera, un gran conflicto con el concepto de imitatio en la lírica. Es un problema abierto, es muy interesante. Pero por otra parte, va a aparecer, como lo vamos a ver claramente en Garcilaso, un concepto de imitatio relacionado más que nada con la concepción de Horacio, que es la imitatio de modelos estéticos. En este caso, esa imitación de modelos estéticos va a estar directamente relacionado con la estética grecolatina. Cuando hablamos de Renacimiento, a fines de poder examinar mejor el movimiento, lo dividimos en dos partes. Un primer Renacimiento, que está ubicado en la primera mitad del siglo XVI y coincide con el reinado de Carlos V, donde la matriz italianizante, decíamos hoy la figura de Petrarca, es protagónica, donde la influencia de las doctrinas platónicas, que estábamos viendo con anterioridad en las representaciones del hombre de Vitruvio y el David de Miguel Ángel, es la idea de armonía, de simetría, que deviene en una concepción de belleza que implica también una idea del bien.
El poeta canónico, el poeta representativo de este momento es Garcilaso de la Vega, porque Garcilaso de la Vega de alguna manera completa todas las características determinantes y definitorias del Renacimiento. En este momento histórico, en este momento del primer Renacimiento, la figura de Erasmo y de la Reforma son las que caracterizan el contexto histórico, social de la España del momento. El segundo Renacimiento, la segunda etapa del Renacimiento, va a estar ubicado en el reinado de Felipe II y relacionado con la Contrarreforma del Concilio de Trento. Esto también determina un cierto aislamiento de España del exterior. Uno de los poetas representantes de este momento es Fray Luis de León. Para ampliar estas consideraciones generales sobre el Renacimiento, planteamos una guía de lectura. La idea es, o la intención, el objetivo de esta guía de lectura es que ustedes puedan ampliar lo expuesto hasta el momento. Nos interesa entonces que observen las continuidades y rupturas entre la Edad Media y el Renacimiento. Esto es importante para situarnos en el contexto, en el panorama general de la Edad Media y el Renacimiento. Nos interesa también que observen el concepto de belleza. En el capítulo 5 y en la parte 3, denominada Posición social del artista en el Renacimiento, nos interesa que observen la concepción del artista en el Renacimiento y los rasgos fundamentales de los humanistas. Garcilaso de la Vega es el poeta icónico del Renacimiento español. Vivió entre 1503 y 1536, es decir, 33 años. En ese lapso logró consagrarse como un poeta reconocido entre sus pares y dentro del ámbito de circulación de sus obras. Las influencias que posee la obra de Garcilaso de la Vega fundamentalmente provienen de Juan Boscán, que es amigo personal del poeta, y es quien introduce el soneto en España. Y de los clásicos griegos, fundamentalmente hay tres influencias que podemos marcar. De Virgilio, las bucólicas. Todo esto tiene que ver con la tradición pastoril que vamos a ver en las églogas de Garcilaso. También la influencia de Horacio. Ustedes recuerden la epístola a los Pisones, que es la poética de Horacio, y las recomendaciones de Horacio sobre el cuidado de la forma, el trabajo con la lima, es decir, el trabajo de depuración de la obra. Otra de las influencias clásicas es la metamorfosis de Ovidio, que está omnipresente en toda la poesía de Garcilaso de la Vega. La otra línea de influencias que recibe la poesía de Garcilaso de la Vega son las influencias italianas. Y en este caso vamos a encontrar, sintéticamente hablando, dos líneas: la influencia de Petrarca y la de Sannazaro. Petrarca fundamentalmente va a estar relacionado con la utilización del género poético, que es el soneto, la canción petrarquista, el endecasílabo. También tiene que ver con el legado grecolatino en relación con el ideario cristiano. Y esto tiene que ver con un ideal femenino de una donna angelicata, de una mujer angelizada. En el caso de la amada de Petrarca, llamada Laura, sufre un proceso que la crítica denominó un proceso de marianización, que quiere decir una transformación de mujer
en una suerte de Virgen María. Por otra parte, aparece aquí la figura de San Nazaro, autor de la Arcadia de 1504, que también provee una influencia importante porque San Nazaro, también vinculado con la tradición de Virgilio, compone una novela en 12 églogas. Ustedes sabrán que las églogas de Garcilaso reciben no solo la influencia de Virgilio, sino también esa influencia de alguna manera procesada por la obra de San Nazaro. El crítico Lapesa dividió la obra de Garcilaso de la Vega en 3 períodos. El primer período va hasta el año 1529 y está bajo la influencia de la poesía cancioneril, que tiene que ver también con la tradición medieval de la que hablábamos anteriormente, y la poesía, que eran coplas octosilábicas de Ausías March, poeta valenciano medieval. Observen acá la presencia entonces de la influencia medieval en el poeta renacentista. La segunda etapa es hasta 1532 y tiene que ver con el influjo de Petrarca. Este es un momento muy importante en la obra de Garcilaso y tiene que ver también con la presencia del neoplatonismo. La última etapa, que va desde 1536 hasta la muerte del poeta, está determinada por la estancia, el tiempo que pasa el poeta en Nápoles. Esta última etapa de la que hablábamos recién tiene que ver con la influencia que recibe el poeta en su relación con Bernardo Tasso. Bernardo Tasso es un poeta italiano que en ese momento está trabajando con una poesía que intenta desligarse de el patrón poético lírico del petrarquismo, es decir, intenta superar el petrarquismo. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de la objetivación del sentimiento. Es decir, a partir de una estrategia de escritura que intenta borrar, y si no es el caso de un borramiento total, correr al sujeto de la escena poética, es decir, ubicarlo en un segundo plano. Esto tiene que ver con correr de alguna manera el punto de vista del sujeto poético. De este modo, Bernardo Tasso logra lo que denominó una objetivación del sentimiento. Otro de los puntos fundamentales que trabaja Bernardo Tasso y que veremos representado claramente en la poesía de Garcilaso de la Vega es la utilización del mito. No ya como un ornamento estético en la lírica, sino cumpliendo una función dentro de la trama poética. Para plantear de alguna manera un escape de las fórmulas petrarquistas, Bernardo Tasso procura retornar a los postulados horacianos. Por eso es tan interesante que uno tenga en claro la poética de Horacio, la epístola a los Pisones, donde de alguna manera Horacio hace un recorrido por todos sus postulados estéticos líricos. Con respecto a las temáticas, sintéticamente podemos hablar de la presencia del amor cortés, que se relaciona con la idealización de la amada, esto dentro de la tradición petrarquista. También, dentro de esta tradición, el amor no correspondido y el amor como estado de armonía. También va a aparecer un tema que se relaciona con la tradición grecolatina, que es el destino humano.
y en este sentido aparece una concepción de fatalismo. Este fatalismo está dividido en dos ejes, básicamente, que es la fortuna y el hado. Uno puede ser enfrentado por el hombre y el otro le es impuesto. Esta cuestión del destino humano también plantea un interesante conflicto dentro de la poesía de Garcilaso. Las características de la poesía de Garcilaso también tienen que ver con el influjo de la filosofía estoica. La filosofía estoica está relacionada con la filosofía de Zenón, filósofo que vivió entre el año 336 al 264 a.C. y plantea el conflicto entre la sensualidad y la razón. La idea fundamental de la filosofía estoica es que el hombre, a través de la razón, puede de alguna manera manejar los conflictos planteados por los sentimientos. Otra de las características de la poesía de Garcilaso tiene que ver con lo pastoril. Esto nos referíamos hoy, ¿no? Con toda la tradición bucólica proveniente de la poesía de Virgilio. Tiene que ver con los motivos de la poesía latina. Está relacionado con los tópicos de Locus Amoenus y de Beatus Ile, que también son temas de la Oda de Horacio. También aparece la idea de Carpe Diem. En cuanto a la retórica, está relacionado nuevamente con la poética de Horacio, que postula la necesidad de un léxico sencillos, es decir, un léxico que no provee dificultades al lector y tiene que ver con un criterio de naturalidad. Cuando comenzamos a hablar de Garcilaso decíamos que es un poeta icónico, es un poeta canónico, es un ícono y es un poeta canónico del Renacimiento. A poco tiempo de fallecido, Garcilaso entra en el canon de la literatura renacentista española y se configura como un modelo lírico. ¿Por qué sucede esto? Cuando hablamos de canon, hablamos que el poeta, el autor, el artista ingresa al canon generalmente a partir del reconocimiento de sus pares o el reconocimiento de la academia. Cuando hablamos de academia de altos estudios. En esta época es importante señalar en primera instancia la edición del Brocense, que se realiza en la Universidad de Salamanca en 1574 y es una edición que consagra a Garcilaso. ¿Por qué? Porque es una edición realizada en la universidad. La otra edición que de alguna manera sella la consagración de Garcilaso como un poeta renacentista, como un poeta canónico, es la edición que hablábamos cuando señalamos el tema del canon de Fernando de Herrera. Esa edición de Fernando de Herrera es una edición anotada que veremos la clase que viene, una edición anotada donde Fernando de Herrera, que también es un destacado poeta del momento, establece un estudio línea por línea, es decir, verso por verso, de las fuentes que utiliza Garcilaso para escribir sus sonetos.